tardes, amigos de República Dominicana. Saludos cordiales a la comunidad internacional. Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. Está en el aire desde la República Dominicana para el mundo. Y otro que está desde la República Dominicana para el mundo con una formación cosmopolita increíble. Es nuestro compañero Ricardo Saint-Hilaire. Amigos, hermanos, buenas tardes. Amigos, gracias una vez más por el favor de su atención. Hoy, junio 10 del año 2025, ¿verdad? Lleva como prisa este año, o esa sensación ya se está acabando, ya estamos en Navidad casi. Estamos en la mitad del año prácticamente. Y como yo digo, y la Nochebuena fue anoche, la Navidad fue anoche. Bien, señores, yo... ¿O es que uno se está poniendo más viejo y pasa, se entiende que el tiempo pasa más rápido? En estas edades uno no cumple años de vida. Uno conmemora su natalicio, da gracias a Dios por cada día que abre los ojos. Cada día que le va pasando a uno un día menos que le va quedando. Por cierto, felicidades. Ese le cuento en el reloj a lo inverso, ¿verdad? Sí, claro. Me quedaban 50, tú no sabes cuánto te quedan, pero tú sabes, me queda uno menos. Claro. Otro menos. Felicidades a los que cumplen años hoy, 10 de junio del año 2025, porque hay mucha gente que todavía cumple años. Hay otros que estamos viviendo horas extras. No. Bien, gracias por el favor de su atención. Les decía que en vivo, Políticas Públicas, como es costumbre, de lunes a viernes, por este su canal 19. Y para mí siempre es un honor y un gusto compartir este día de la semana con mi hermano Manuel Rojas. Pero no simplemente por el afecto, sino que es un hombre informado, enterado, buen analista y sobre todo, con todas esas tres variables juntas, bien decidor de cosas en el aspecto político, económico, social, en términos de la comunicación en la República Dominicana. Yo, Manuel, te voy a dejar casi el programa entero a ti hoy, porque yo me siento como con fiebre, gripe, fíjese, tengo todos los malestares. Le transmití el malestar que yo tenía de hace días para... No, parece que es el polvo del Sahara. Ah, el del Sahara, no es el otro. Cuidado, vale, ¿verdad? Esa ponderación... El polvo del maquillaje. Esas ponderaciones es porque usted me quiere y me tiene estima. No, yo digo lo que es, yo trato de ser justo y objetivo. ¿Qué tenemos? Porque hay muchos... Mira, Ricardo, muchos temas internacionales y sobre temas que nos deben preocupar y ocupar. Aunque sean en otras naciones, nosotros siempre tenemos que vernos en los espejos de otros para no cometer los mismos errores. Lo que está pasando, señor, en Colombia... es lamentable y yo con esto no quiero responsabilizar directamente al gobierno, pero recuerdo exactamente en este programa dijimos cuando que estábamos en la cobertura del programa aquí prácticamente las elecciones de Colombia, cuando declararon, ya teníamos los datos de que Petro era el ganador, decíamos, señores, ojalá, pero es mi temor, estoy citando lo que dije en ese momento, de que los colombianos se van a arrepentir de haber elegido a Petro, a Gustavo Petro como presidente. Ojalá que no tengan que remembrar, que no tengan que vivir episodios de lo que pasó en los años 80 y 90 en Colombia, porque el estilo, el aspecto del gobierno de Petro no dictaba mucho de eso, señores. Es un hombre que venía de las guerrillas, que participó en secuestros, que participó en muchísimas andanzas, que muchos de la izquierda siempre quisieron justificar que eso era de que para defender la lucha, para sustentar las luchas, pero que realmente, señores, eso es delincuencia. Y nuestros hermanos colombianos, señores, tomaron una mala decisión y hoy están pagando las consecuencias. Miren, yo quiero poner esta intentona de asesinato que en cualquier momento Uribe prácticamente, señores, es difícil que una gente se devuelva. Ojalá y que se devuelva, ¿verdad? Está en estado crítico. Por un estado que es difícil, señores. Yo quiero poner en contexto. Por la proximidad del impacto. Hoy, señores, en Colombia regresó Bogotá, regresó a los tiempos de los enfrentamientos de los Pepe con Pablo Escobar. Se está viviendo la misma situación en Colombia de los grandes enfrentamientos de los carteles con la policía, de los carteles entre los carteles, los que fueron afectados por Pablo Escobar. Todas esas situaciones hoy
otra vez detonaciones en entornos de destacamentos policiales. Esta vez se fue en Cali. Hoy, martes, en Cali, siete coches bomba. Sí, 7, sí. Regresamos, señores. Colombia regresó a la década de los 90. Después de haber gozado en estos últimos 15 años de una... Después de todos esos acuerdos que se hicieron. El turismo... ese relanzamiento. Sí. Yo quiero, Manuel, si me lo permite, porque algunas personas no... Quiero poner en contexto rápidamente, a ver cómo puedo explicar esto que tú has empezado a decir con referente al gobierno del presidente Petro. Nada personal, pero la gente quiere hablarle porque, como decimos otras veces... No, porque esto no es un asunto personal. Uno trata de hacer un análisis lo más ajustado a la realidad posible. Y la historia... ¿Qué interés tiene uno con Colombia? No, porque la gente se pone a decir después, y la historia hay que mostrarla tal como es. Y quiero poner en contexto, rapidito, de alguna manera, lo que estamos diciendo. Miren, Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, en sus tiempos mozos, desde que tenía 15, 16 años, 14 años, estaba enrolado en las guerrillas colombianas, porque precisamente una de las características de las guerrillas colombianas es raptar niños jóvenes, varones sobre todo, cuando se iban a los pueblos, a los pueblitos, a las comunidades, iban familia por familia, se llevaban a los varones de 12, 13 años para irlos entrenando ideológicamente, adoctrinándolos ideológicamente y hasta militarmente en aspectos bélicos. Y luego voy a ver cómo ligo lo que pasó el sábado con esto que acabo de mencionar. Bueno, pues Gustavo Petro llegó a ser se fue uno de los que se adoctrinó temprano y pertenecía a las fuerzas revolucionarias, como ellos le llamaban en Colombia, le hace guerrilleros. Con el paso del tiempo, este presidente Gustavo Petro formó entonces parte del movimiento M-19, un movimiento terrorista guerrillero de los años 80 en Colombia, llegando incluso a ser jefe a los 18 años de edad, Manuel, de una de las células del M-19. Esa misma célula terrorista guerrillera que en los años 80, un febrero 27, en la capital, Bogotá, secuestró la embajada dominicana en Bogotá, Colombia, cuando la embajada dominicana estaba celebrando, como se usa en otros países, la independencia nacional, y habían un grupo de embajadores de otros países compartiendo con el embajador dominicano en esa época. Bueno, pues Gustavo Petro, al mando del M-19, irrumpió en la embajada dominicana de Bogotá con armas largas, incluso habían meseros con armas que eran del M-19, todos jóvenes. Petro tenía en ese momento 18 años de edad. Secuestraron y hubo todo un periodo, varios días duraron los diplomáticos internacionales en Bogotá, en la embajada dominicana, secuestradas por ese grupo. Pero ¿qué pasa? Ahí está, míralo ahí cuando tenía 18 años. Gracias, dirección, excelente, Alex, está haciendo un trabajo excelente. Asimismo, logra una negociación con el gobierno de turno en esa época en Bogotá, en Colombia, y sueltan unos presos políticos, etcétera, etcétera. Él sale libre y precisamente se vuelve a ir a sus lugares, a las montañas, y se forma una alianza con los carteles de drogas, porque era lo que tú decías. Los guerrilleros colombianos, basándose en que necesitaban dinero para financiar su revolución, no, porque comillas, siempre se ha sido la justificante de que los izquierdos atracaban, asesinaban, secuestraban, porque eso era para buscar los recursos para financiar la revolución. Y se aliaron. No, eso es robo, eso eran atracadores, ladrones. Usted puede decir todo lo que usted quiere y quiere justificar la vagabundería. Igual que los narcotraficantes. En Colombia se dio la característica de que todas las guerrillas, todas, la FARC, el M-19, todos los movimientos guerrilleros que vivían en la selva colombiana, que es muy extensa y muy difícil, se aliaron. Mírenlo ahí a Gustavo Petro, el que ustedes ven ahí en el medio con unos lentes cuando tenía 18 años, formando parte del movimiento M-19, el actual presidente de Colombia. Miren eso. Entonces, Manuel y amigos que nos ven, se aliaban con los carteles de la droga y ellos mismos se convertían los guerrilleros en narcotraficantes, en consumidores de drogas, en terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los carteles de la droga se expanden por todo el mundo y sobre todo en Colombia y sobre todo el cartel de Medellín, este Gustavo Petro se forma, se asocia con Pablo Escobar
y es de los que le proporciona los explosivos de aquella matanza, de aquel carro bomba que se originó y que explotó en el Congreso colombiano de Bogotá en los años 90, aquel famoso carro bomba, aquellos actos terroristas de los narcotraficantes colombianos, donde mataban jueces, donde mataban directores de periódicos, periodistas, todo eso tratando de intimidar al gobierno de turno colombiano para que no permitiera y no legalizase la ley de extradición a los Estados Unidos, que ya estaba entrando en vigencia, porque ellos no querían ir presos a las cárceles norteamericanas. Pablo Escobar y su grupo, y Gustavo Petro era socio de él. Miren qué cosa. A raíz de ahí, entonces, que hay un pequeño disculpa en términos geopolíticos, desde mi punto de vista, hacen un sinnúmero de desastres más, al punto tal que se hacen y se adueñan de las selvas colombianas y las carreteras colombianas, los grupos guerrilleros como el M-19, el que dirigía, o el que Gustavo Petro, que también le decían, ¿sabes cómo? El comandante Cacas. ¿Sabes por qué? Porque a la gente que secuestraba, la guerrilla del movimiento que él dirigía, cuando los tenían presos, secuestrados, cualquier persona, en las carreteras de Colombia no se podían dar, señores. No había turismo, no habían empresarios, porque todo el mundo era con miedo. Usted no podía salir de un lugar a otro sin el miedo de que lo fueran a secuestrar en la carretera. Cuando secuestraban a la gente, lo metían en un hoyo y solamente le dejaban la cabeza afuera, Manuel. Y este Gustavo Petro, presidente de Colombia actualmente, se bajaba los pantalones y defecaba en la cabeza de esos secuestrados, que era lo único que se le veían, porque estaban enterrados bajo tierra. ¿Usted se imagina? Y ese es el presidente de Colombia hoy en día. A través del tiempo, ya con dinero, con recursos, con control, con adoctrinamiento de muchos de esos jóvenes, se vienen los procesos de paz, que ahí es que yo digo que le voy a echar un poquito de culpa al expresidente Santos de Colombia, que propició que él fue el que formó los acuerdos de paz con la guerrilla, le hace la FARC, M-19, etcétera, etcétera, con una buena intención. Sin embargo, se dio más de la cuenta, porque entonces, Manuel, legalizó a esos terroristas. Y le dieron le dieron el poder para ellos ser opciones de poder, y es ahí donde hay muchos congresistas, senadores, diputados, que fueron delincuentes, que eran guerrilleros, asesinos, que le condonaron todos sus delitos, y hoy siguen delinquiendo desde el Congreso. Y los insertaron en la política, les permitieron insertarse en la política, hasta que hoy tienen un presidente ex guerrillero y ex socio de narcotraficantes. Y vuelve Colombia a los años 80 y 90, y yo me imagino que ese clima de paz, de buen vivir que existe en Colombia desde hace unos años, mucho turismo, mucha tranquilidad. Yo mismo he estado en Bogotá, y yo andaba en las noches en Bogotá hace 4 o 5 años, tranquilo. Veía la seguridad en la calle, todo normal. Mira, por ejemplo, yo tenía planificado de que ir en familia ahora cuando mi hija regresara, irnos a Colombia. ¿A sí, pues mi hija le gusta mucho Colombia. ¿Y cómo uno coge para allá en Colombia? Es que hay un boom turístico desde aquí de la República Dominicana y desde muchos países del mundo, porque Colombia tiene mucho que ofrecer en paisajes, en gastronomía, unas vistas bellísimas, impresionantes, una de las tierras más lindas, señores. Mira, Oye, son una cantidad extraordinaria de ataques los ocurridos hoy en Colombia. En Cali, no tiene mamacita hoy. Pero antes que tú sigas buscando eso, yo quiero decir más o menos que el joven que está acusado de perpetrar el intento de asesinato de este joven senador. ¿Petro salió en defensa de él? No, que hay que garantizarle. Porque la ley colombiana dice que los menores de edad, que los niños, pero yo le voy a dar un dato a ustedes. Pero no aparece el celular que tenía cuando lo cataron, que tenía un celular en la mano. Yo le voy a dar un dato a ustedes. Ya desaparecieron. Y la imagen que tú mostraste ahorita, dirección, cuando se veía al senador que está entre la vida y la muerte, precandidato y posible candidato a la presidencia, si sobrevive, ahora, por el partido de Centro Democrático, el partido que dirige el expresidente Álvaro Uribe en Colombia. Pero les decía que como concateno este joven con lo de Petro y con todo lo que he dicho. Este joven tiene el que intentó materialmente asesinar al senador Uribe Turbay, que es hijo de una señora que fue secuestrada por la guerrilla y fue asesinada por la guerrilla o por los narcotraficantes de Pablo en combinación con la guerrilla. Sí. La mamá de ese joven senador, hija de un expresidente, de César Turbay Ayala en Colombia en los 90, que es el abuelo de este candidato que
que fue... Un abolengo presidencial, tiene una ralea... Miguel Uribe Turbay, que se debate entre la vida y la muerte en estos momentos en Colombia, posibles candidatos. Que fue uno de los propiciadores de no dejar pasar la propuesta de ley que tenía Petro. Exacto. La propuesta de ley, el proyecto de ley laboral. Laboral, que yo desde mi punto de vista lo vi favorable para Colombia. Ahora, es una cosa es lo que dice el proyecto que supuestamente estaba promoviendo Petro, y otra cosa es lo que dice la oposición con respecto a ese proyecto. Es decir, que uno no sabe ni siquiera realmente cuál fue la situación. Cuando yo leí las supuestas propuestas, yo dije, no, pero esto es para favorecer al pueblo. Y sin embargo, los opositores tumbaron el proyecto. Le voy a dar dos datos. Unos argumentos que yo todavía no los entiendo. Le voy a dar 3 datos que ustedes dirán que parecieran irrisibles, risibles, pero para que ustedes vean. Ustedes saben que el actual embajador colombiano en la República Dominicana, de hoy en día, de hoy 10 de junio todavía, el actual embajador de Colombia en la República Dominicana, ¿ustedes saben quién es? El señor que acompañaba a Gustavo Petro cuando secuestró la embajada dominicana en Colombia en los años 80. El segundo a bordo, que también era un guerrillero, es el actual embajador de Colombia en la República Dominicana. Eso es una afrenta. Yo, por eso digo a veces, y me quejo contra este Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo usted le va a dar el placer, Manuel, a quien perpetró un atentado, un secuestro de varios días en su misión diplomática en Colombia hace muchos años? ¿Cómo yo no es obligado que yo le dé el placer para aceptarlo como embajador? Pues ese es el embajador colombiano actual. Ahí está. Ese es el actual embajador, búscame el nombre por ahí, dirección. Es el actual embajador de Colombia en la República Dominicana, compañero de Gustavo Petro en aquel secuestro de los años 80 a la embajada dominicana en Bogotá. Ya usted podrá ver. Pero por otro lado, lo que te quiero decir, este joven, que es el autor material aparentemente, no es el único culpable. Hay que irse atrás y ver realmente quiénes son los autores intelectuales. Pero el dato que le quiero dar... Pero tú sabes que eso no es de gratis, es decir, nadie que comete un asunto, por más joven que sea... Se llama Darío Villamizar Herrera, actual embajador, y déjalo ahí, y que me desmienta si no es así. Y como estamos en la época de los sometimientos por difamación, yo no difamo. Ese señor que ustedes ven ahí, Darío Villamizar Herrera, es el actual embajador. Es guerrillero del M-19 y escritor colombiano. Ahí está, mírenlo ahí, designado por el presidente Gustavo Petro como embajador en la República Dominicana. Pero no es eso nada más, no. Que ese fue, junto con Petro, el que secuestró la embajada dominicana en Bogotá. Vaya usted a ver si no es una burla, además de una afrenta al gobierno y al pueblo dominicano de parte de Gustavo Petro. Pero, cosas veredes. Miren, señores, qué pena lo que está pasando en Colombia. Oigan. Que te iba a dar ya para terminar. Este joven que supuestamente, que es el autor material de ese intento de asesinato, con 14 años de edad, pertenecía a un grupo que creó Gustavo Petro en todo Colombia, que se llama Jóvenes de Paz. Que incluso participó en programas de televisión, sale en varios eventos adoctrinado de pequeño, de Jóvenes de Paz. En varios eventos de Jóvenes de Paz aparece la imagen de ese joven, el que cometió el atentado. Materialmente, porque no es el autor intelectual. No, pero él fue que disparó. Sí, claro. Entonces, aparece con Gustavo Petro. Y solamente Señores, le van a dar una pena de 8 años. Voy a buscar los videos que hicimos, estaba con el doctor Andrés Enrique, que estábamos analizando el día de las elecciones de Colombia, para que ustedes vean lo que dijimos exactamente, lo que le esperaba a Colombia, señores. Para que ustedes vean lo que nosotros pronosticamos de aquí, lo que le esperaba a Colombia. Qué pena que uno tenga la razón, que el tiempo le haya dado la razón. Pero mira, vamos a leer algunas de las ciudades o lugares donde hay eventos, han habido eventos hoy de terrorismo. Sí, porque eso es terrorismo. Terrorismo en Colombia, señor. Esto no tiene mamacita. Carro bomba en Corinto, en el Cauca, y hostigamiento en la estación de policía. Un carro bomba en El Bordo, en el Cauca. Hostigamiento contra la estación de policía de Toribio, en el Cauca. Ataque con granada contra la estación de policía de Buenos Aires, en Cauca. Ataque con cilindro bomba contra la base de la Armada en
Timbique, en el Cauca. Ataque contra las fuerzas públicas en la zona rural de Miranda, en el Cauca. Cilindros bomba en la vía Jamundi, en Timba. Cilindros bomba en la vía Cali Aeropuerto Bonilla, en Aragón. ¿Cali Aeropuerto? En la vía Cali al aeropuerto de Bonilla. Sí, porque eso fue en Cali. Ahí están las imágenes de lo que ocurrió en Cali en el día de hoy, esta mañana. Moto cargada con explosivos en barrio Manuela Beltrán de Cali. Moto cargada con explosivos en el barrio Meléndez de Cali. Volaron el peaje entre Cali y Popayán en el sector de Villarrica. Asesinaron a un patrullero de la policía. Explosión barrios de Los Mangos en Cali. Hostigamiento y retén en la disidencia de Caloto en el Cauca. Un policía muerto. Atentado en Jamundi. Atentado contra la estación policía de Morales en el Cauca. Cilindro bomba en avenida Sachamate en zona urbana de Jamundi. Moto cargada con explosivos detonada frente a la estación de policía de Pretérito en el Valle del Cauca. En el Pautia, Cauca, lanzamiento de explosivos con drones. En Buenaventura, lanzamiento de artefacto explosivo contra el CAI en el Pailón. Señores, 18 atentados solamente en el día de hoy. Colombia, lamentablemente, señores, qué pena que el esfuerzo que ha tenido Colombia para otra vez relanzarse como un país con propensión al turismo, con unas playas y los lugares más lindos y exóticos, naturales, están en Colombia, de toda la región. Y otra vez, señores, Colombia viene a repetir las maledicencias de la década de los 70, 80 y 90. Qué pena, señores. Colombia, en la mano de Petro, está retrocediendo 40 años después que ese país, con tantos esfuerzos, había otra vez vivido un clima de paz, de libertades. Qué pena con nuestros hermanos colombianos. Vamos a una pausa y cuando regresemos nos vamos a trasladar de Colombia a los Estados Unidos con lo que está ocurriendo en el aspecto migratorio también en los Estados Unidos, fruto también de mantenerlos informados y sobre todo de que la diáspora dominicana es inmensa en los Estados Unidos, sobre todo en los estados del este, lo que es Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Long Island, Rhode Island, y lo que está ocurriendo en el oeste también, perdón, en el oeste, en el lado de California, e informaciones que tenemos de interés de último minuto aquí en su programa Políticas Públicas. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Eso nació de mi hijo, que él quería donar cuando él falleciera, y luego hablé con una doctora que me lo atendió a él cuando ya no iba a haber vida, de hacer la donación. La doctora se sintió muy sorprendida al saber que yo quería donarlo a él, pero yo quería donar los órganos de mi hijo porque ya eso era un legado que él quería que yo hiciera por él cuando él falleciera. Me motivó a donarlo porque ya no iban a ser suficientes para él, y poder donarle a una persona que necesitara un órgano fue importante porque le dio vidas a otra persona
y me sentí tranquila porque eso era su deseo de mi hijo. Yo me siento tranquila de cumplirle su último deseo que él tenía. El decir que sí a la donación fue muy doloroso porque uno perder un ser humano no es fácil, más un hijo. Pero yo le pido a la persona que tenga un familiar que ya no va a tener vida, y si su órgano y su tejido dan vida a otra persona, que lo hagan con amor, que aunque sea doloroso, pero luego llegará la karma. Me siento tranquila, aunque es un dolor que no se va, pero quise cumplir lo que mi hijo me pedía. La doctora hizo un buen trabajo, le doy las gracias a ella porque ella trató mucho de salvarme a mi hijo. Y sí, me dieron un trato muy bueno en el Hospital del Pino. Sí, se lo agradezco a todo el personal que me dio su apoyo. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Continuamos con su programa Políticas Públicas en Línea de hoy, Políticas Públicas, en línea es el hijo de este programa. Políticas Públicas a través de su canal 19 de Cinevisión de hoy 10 de junio del año 2025. Miren, en el segmento anterior hablábamos de Colombia y lo que está ocurriendo. Ahora vamos a irnos un poquito más para acá. Pero escúchame, antes de que tú te vayas de Colombia, señores, miren, y es una advertencia al sistema de partidos de la República Dominicana. Okay. Los partidos a veces, en democracias maduras como República Dominicana, se creen dueños de la verdad absoluta. Y llega un momento en que la gente deja de desinteresarse por los partidos tradicionales. Nuestro sistema de partidos es el más maduro y el mejor de toda la región. Y por eso yo siempre digo que apuesto al sistema de partidos de este país. Con sus defectos, con sus virtudes. Yo entiendo que los partidos nuestros, con sus malos, con sus buenos, deben purgarse, deben autocriticarse. Todo lo que nos sirve de ellos, sacarlo y tratar de mejorar cada día, para que la gente vuelva a identificarse con nuestro sistema de partido. Este ejemplo de Colombia, señores, es el más vivo, reflejo de lo que podría pasarle a cualquier país, que se pongan a inventar. Petro no viene del sistema tradicional de partido. No, claro que no. Eran guerrilleros que querían asaltar el poder por la mala. Según ellos, buscando una transformación social para bien. Una revolución. Según ellos. Toda esa teoría, toda esa basura que ellos le vendieron a sus pueblos. Porque no saben todo, en Nicaragua. En Colombia, en América Latina entero. Ecuador. Llegó Petro, señores, lo que hicieron todos estos gobiernos que hicieron los últimos años, con sus bondades, con sus debilidades, pacificaron a Colombia. Claro. Se hicieron muchísimos acuerdos que hay que estar, usted está de acuerdo o no. En esos acuerdos fue que llegaron estos Petros y comparsas. Y esos que vinieron con poderes para poderse postularse, asaltaron el poder por los votos, no pudieron asaltarlo por las armas. Ajá. Lograron el poder por los votos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos colombianos se disgustaron, se distanciaron del sistema de partido, se decepcionaron y llegaron estos outsiders políticos que lo que uno creían era asaltar el poder para sus beneficios propios. Y Colombia, señores, en estos 4 años, 3 años y algo que llega Petro, retrocedió 40 años. Atención a los dominicanos que a los dirigentes de nuestro sistema de partidos, señores, que se vean en ese reflejo. Petro llegó ahí porque los partidos tradicionales hastiaron a la población y le dieron la oportunidad de que un delincuente, ¿cómo? Que fue un delincuente, Petro, ¿qué lo que fuera? Sí. ¿Qué lo que era? Un guerrillero, delincuente, asesino, un secuestrador, porque hay que decirlo. Un ex delincuente. Sí. Y hay bueno, sí. Bueno, ¿verdad? ¿O no? Un individuo que estaba muy vinculado con la delincuencia. Socio de los carteles de droga. Llegó al poder
llegó al poder y miren cómo está Colombia, señores. La política es para los políticos. Los empresarios están para hacer negocios. Los músicos están para deleitarnos. Los comediantes están para hacernos reír. Cuando la política se ve asaltada por gente que no son políticos, ocurre lo que está ocurriendo en Colombia. Escúchame. No, está bien, qué lástima, porque como tú dices, Colombia se ha convertido en un atractivo turístico y de visitas, sobre todo para la República Dominicana en los últimos años, cosa que ya cambió. Ojo, decía yo que si ustedes son los dominicanos que tienen planeado ir a Medellín, a Bogotá, como está de moda últimamente, tengan cuidado, porque ya volvieron de moda los secuestros, los atentados, ustedes vieron, y lo que han visto en las redes sociales y lo que han escuchado. A los chicos de mi casa, cancelado. El viaje a Bogotá. Cancelado. Sí, porque todo el mundo quería ir a Colombia. Se cancela. Y todo el que no tiene visa americana. Se cancela. Y todo el dominicano que no tiene tour por Colombia. Claro, y lamentablemente. todo el dominicano que no tiene visa americana, su primer viaje en avión es a Colombia, o era a Colombia hasta hace poco tiempo. Qué pena. Todos, el que no tenga visa americana por lo general, o la gran mayoría, el 70% de los dominicanos que viajan a Colombia de turismo no tienen visa americana. Yo conozco muchos que tienen visa americana porque y les gusta ir a Colombia. Sí, a mí me gusta. A mí me encanta Bogotá. Bueno, el Bogotá que yo conocí, y sobre todo después de unas relaciones con colombianas bogoteñas. Bueno. Retire eso. Relaciones de amistad. De amistad. Claro, ¿y de qué más? No, ¿De qué más yo puedo tener relaciones? No, por si acaso. Tengo unas amigas colombianas ahí. ¿Amigas? Bien, Faribel. Sigue con el tema de cosas, porque usted va a involucrar a uno en temas que no estaban previstos. Ahora vámonos, le decía yo hablando de la visa americana. Miren, a partir de ayer, lunes 9 de junio del año 2025, entró en vigor una disposición, un decreto, una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump había firmado la semana pasada, prohibiendo la entrada a muchos ciudadanos de diferentes países del mundo, aún tengan visa. Los que podían entrar, aún teniendo visa de turista, era hasta ayer 9 de junio. A partir de hoy, ciudadanos de 11 o 12 países, de la mayoría de los cuales son de África, ¿no? Y de Medio Oriente, como Yemen, etcétera, muchísimos países africanos. Y de aquí, de Haití, en Haití ya no va a poder entrar a partir de ayer ningún extranjero haitiano, aunque tenga visa americana a los Estados Unidos. No hablo de los que son residentes que ya viven allá, y eso también cuidado. También esa misma disposición pone a los venezolanos que están bajo un sistema de parol específico, que son cientos de miles, y los que vayan a entrar también a partir de ayer 9 de junio en lo adelante. Pero ¿por qué yo digo esto? Miren, señores, la semana pasada, ustedes van a ver y han visto las imágenes de lo que está ocurriendo en la ciudad de Los Ángeles, California, que parece una guerra civil de las redadas. Ahí están, mírenlo ahí, no es una película, de las redadas de los inmigrantes ilegales que viven en el estado de California, específicamente en Los Ángeles, y donde el presidente Donald Trump y su zar de la frontera y sus autoridades migratorias han decidido, como él prometió en campaña, detener y deportar a la mayoría o a los inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos. En este caso, miren lo que está ocurriendo desde el miércoles pasado en Los Ángeles, a nivel que algo que nunca ocurre con frecuencia es que el gobierno de Donald Trump envió miles de tropas de la Guardia Nacional. Cuando el presidente de los Estados Unidos envía la Guardia Nacional a un lugar, como decir aquí el ejército, es porque la cosa está fea. Ahí está ocurriendo esto. Pero eso trae también un trasfondo que ha recrudecido las relaciones entre México y los Estados Unidos, porque la mayoría de los inmigrantes que viven en el estado de California son mexicanos. Cientos, millones de mexicanos, legales e ilegales, viven en el estado de California. Y digo que esto trae un problema porque la presidenta actual de México, Claudia Sheinbaum, había detectado con planes de inteligencia algunas informaciones que tenía prevista el gobierno de los Estados Unidos para comenzar a hacer las redadas y deportar a los inmigrantes que estaban ilegales en su mayoría, o que están ilegales en California, en su mayoría mexicanas. Y esa misma presidenta, Claudia Sheinbaum, la actual, pide que no sean deportados.
Bien. Por otro lado, en la ciudad de Boston, Massachusetts, en el día de hoy, la Guardia Nacional y el SAR de la frontera en los Estados Unidos dice, y el mismo presidente Trump, que son plausibles de encarcelamiento el gobernador del estado de California, el señor Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, porque según esto no han puesto límites en el aspecto de las políticas migratorias y están incumpliendo la ley, e incluso dicen algunos que están incentivando a estas, ¿cómo se llama?, a estos reclamos que ustedes vieron en pantalla de la manera violenta. Pero ocurrió lo mismo también hoy en la ciudad de Boston, donde la alcaldesa de la ciudad de Boston dijo públicamente en una actividad que no iba a permitir que ningún presidente que se creyera rey o dueño de los Estados Unidos hiciera redadas contra los inmigrantes, contra la migración de Boston, que está ilegal. Pero al mismo tiempo, un juez de la Suprema Corte de Justicia le dio todos los poderes al presidente Trump para que continúe con sus redadas y deportaciones a los inmigrantes ilegales. En Nueva York, estoy haciendo un recuentico rápido, en Nueva York ocurre, antes de irme a Nueva York, en Puerto Rico, el fin de semana pasado, el ICE, o sea, el departamento ICE, se escribe el ICE, que es una dependencia del Departamento de Migración, acabó en todo San Juan, Río Piedras. Es más, los dominicanos no están saliendo a las calles. Puerto Rico parece una ciudad, San Juan sobre todo, parece una ciudad fantasma por el miedo a las deportaciones. En Nueva York, usted se va al metro, al subway de Nueva York a las 10, 11 de la mañana, a las 7, 8 de la noche, a las 4 de la tarde, y eso está desierto, porque la gente no está usando los métodos públicos, los transportes públicos, sobre todo los inmigrantes, y me voy a ir a los dominicanos. Se va a Washington Heights, después de las 160 en adelante, por ejemplo, y no era, y sobre todo ahora en verano, no es ni sombra de lo que era en veranos pasados, de la gente en la calle, de la gente vendiendo en Broadway, por ejemplo, con diferentes puestos de venta de comida, de ropa, etcétera, etcétera. Está desolado, porque las autoridades de migración están usando cualquier excusa, aunque usted esté legal en los Estados Unidos, y sobre todo en la ciudad de Nueva York. Si usted se pasa un semáforo en rojo, oiga bien, caminando siquiera, y un agente de la policía lo detiene, deportado, aunque tenga su visa legal, aunque tenga su proceso de residencia trabajándose para quedarse en los Estados Unidos. O sea, yo le sugiero a los dominicanos que están ilegales en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, Manuel, que se anden con cuidado, que no se juegue, que no se corran el riesgo los que tienen su visa de turista a ir a aventurar. Y que no se sumen, no importa en las locaciones que estén, en las ciudades que estén, no se sumen innecesariamente a esas protestas. Yo vi hace un par de horas un video que colgó un señor mexicano dando gritos porque su hija, que estaba en proceso de regularización y de residencia, se sumó a estas actividades. El ICE, un juez la descargó, ¿verdad?, de los cargos. Y ahí me invito a una corte de pero el ICE... El ICE es el ICE, ¿no? El ICE, como usted quiera, que es el asunto de migración. Sí, ICE, que es nuestro Departamento de Migración, no tuvo contemplación. Les retiraron los documentos que había acumulado hasta el momento y la mandaron para México. Yo he visto escenas. Y eso, señores, se está repitiendo una y otra vez. Violentamente. Ella, según lo que dice su padre, no solamente estaba protestando, sino que también se prestó para llevar indocumentados, trasladarlo de un lugar a otro durante las protestas. A mis hermanos dominicanos, aunque la mayoría de los dominicanos que están en Estados Unidos están legales. No te creas, Manuel. No te creas. Hay muchos que aunque estén legales están en proceso. Pero están en proceso. Pero no, hasta eso. No se sumen. Usted no gana nada con sumarse a eso. Miren, señores, una visa es un privilegio que le regala cualquier nación, no solamente Estados Unidos. Ya. Cuando a usted le dan la visa, no es un derecho que usted tiene. Eso no es un derecho fundamental. Eso es como la licencia de conducir. Un derecho fundamental suyo es comer. El registro civil, que tiene que garantizárselo
el Estado y darle su cédula de identidad y electoral. Una licencia de conducir es un privilegio que usted tiene que examinarse y pasar los exámenes que le dan, tanto físicos como prácticos, para usted adquirir una licencia de conducir. Una visa, sea de España, de Colombia, de Venezuela, de los Estados Unidos, de cualquier país es un privilegio que le otorga el consulado de esa nación, porque él entendió que él puede admitir que usted entre a su casa. Es a su casa que usted está yendo. O sea, no es un regalo. No es un regalo. Es un privilegio. A usted le están dando un privilegio, una invitación. Usted no tiene derecho de ir a otra nación a querer subvertir el orden y hacer reclamaciones donde usted le están dando el privilegio de que usted vaya. Trate de portarse como la gente. Porque esa nación lo acoge a usted, le da oportunidades que quizás en su nación usted no tiene, porque por eso se va para esa nación. Entonces, no se sumen sin necesidades a esas manifestaciones, porque usted no va a obtener nada bueno de eso, pero sí puede obtener cosas malas. Y que al que deporten en estos procesos, el ICE, el ICE, más nunca puede entrar a Estados Unidos. Mire, es muy, pero muy difícil que usted pueda obtener un waiver durante 10 años para usted poder regresar. Entonces, mis recomendaciones, dominicano querido, no se mete en eso. Te voy a dar un dato. Trate de contemplar eso desde lejos. Manuel, te voy a dar un dato. No se meta en eso. Antes de irnos a la pausa. No apoye esa protesta ni se sume a eso, que usted no va a conseguir nada bueno con eso. Antes de irnos a la pausa, el mismo presidente Trump dijo la semana pasada, cuando firmó la orden ejecutiva de la prohibición que entró en vigor a partir de ayer, lunes 9 de junio, a 12 países, también firmó una orden ejecutiva, le hace un decreto, donde las peticiones de residencia a aquellos ciudadanos inmigrantes que se casan con ciudadanos o ciudadanas norteamericanas están en veremos. Y aunque esté legal, aunque sea todo legal, y aquí tengo el dato de que en lo que va de año, o sea, en los primeros 5 meses del año, en la República Dominicana, la embajada y el consulado del Departamento el Departamento de Estado y el consulado de los Estados Unidos ha negado a 4.355 personas la residencia que se han casado con ciudadanos dominicanos, hombres y mujeres. O sea, que el hecho de que usted se haya casado con un ciudadano o una ciudadana norteamericana no le garantiza que ya usted tiene su residencia, porque como dijiste ahorita, en estos momentos... Ahora están revisando todo eso, la veracidad de que esos matrimonios realmente sean matrimonios reales, no montaje. 4.355 dominicanos que están por la regla, que se han casado con ciudadanos o ciudadanas norteamericanas, les han rechazado la residencia en la República Dominicana en lo que va de año. Vámonos a la pausa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. El recuerdo que siempre mi papá nos decía,
que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Mira, ya estamos llegando casi a los minutos finales, pero no quiero dejar de hacer mención que aunque esto uno debería hacerlo hasta con recelo, este tipo de informaciones, pero hay que darlas, señores, porque nosotros tenemos años diciendo, señores, y advirtiendo que los micrófonos y las cámaras de televisión y de los medios digitales no son para usted decir lo que a usted le plazca, entendiendo de que no hay régimen de consecuencias. Eso no es verdad. Miren, hoy 2 querellas más se le suman a su amigo Ángel Martínez. ¿Amigo? Sí. Yo no lo conozco. Una la interpuso Roberto Furcal, el ministro de Obras Públicas, acaba de querellarse contra Ángel Martínez. Ajá. Otra la hace el diputado del PRM, Gregorio Domínguez. Una demanda en actor civil en Santiago, donde ya fue declarado de rebeldía, que lo mandaron a buscar preso de ayer, porque Ángel Martínez o no entiende o su abogado no le explican que cada vez que él no asista a una audiencia lo van a declarar rebeldía y lo van a mandar a buscar preso. Sí, puede ya ser en Santiago Rodríguez, si le ponen una querella. Porque él tiene, señor, ya viene con un impedimento de salida porque desde 2020 lo están citando y nunca venía, y nunca asistía. Entonces, Ángel Martínez no le van a perdonar una sola ya, ¿eh? Pero lleva como 15 ya, porque inclusive la hija de Milagro, Milagro de Camps también se ya debe pasar más de 20. No, más pero diciendo, y ayer, lleva como 12 y ayer salieron en los medios una información de una nota de prensa que mandó la Procuraduría. Eso, ayer que yo quería llegar. De una procuradora, señor, que yo no voy a dar los nombres de los presuntos cómplices. No lo diga así. Los presuntos cómplices. No, donde dice el Ministerio Público que él dirigía una banda de extorsión. Sí. Y mencionan a personas conocidas de los medios de comunicación y gente que hace mucha vida en los medios en República Dominicana. Miren, presuntamente hay pruebas de transacciones monetarias, transferencias. Tú no estás difamando, tú estás hablando simplemente de una... Pero ya como no quiero dar tanta cabida. Pero es una advertencia, señor, que tenemos, ¿cuántos años tenemos advirtiendo eso aquí? Diciendo, señores, que la gente tiene que tener cuidado. Este micrófono y esa cámara no es una patente de Corsa que yo tengo para despotricar con todo el mundo. ¿Tú sabes por qué a mí nadie me ha notificado nunca aquí? Ni a mí tampoco. ¿Por qué? Porque habla con los elementos de juicio en la mano. Porque no es que usted no haga denuncia. Sí, ojo. Eso no es verdad. Ojo. Porque hay gente que dice, no. Usted hace mucha denuncia. No, yo hago denuncia. Ahora, lo que usted tiene que cerciorarse es que cuando usted haga una denuncia, usted tenga el faldo de las pruebas si se requiere demostrar eso. Claro.
Porque cuando usted lacera a alguien con una denuncia, usted también está afectando su honra y su buen nombre. Y hay daños, que dice hay ese mismo daños. artículo 49 de la Constitución, que te da la potestad de tú tener una libertad de expresión, por ese mismo artículo te dice que tú tienes que respetar el buen nombre. Claro, hay daños irreparables que aunque ustedes vean que se puedan resarcir con cárcel o con dinero, en el aspecto moral, ¿Usted no en recoge el aspecto eso? de dignidad, en el aspecto de su reputación para usted y para su familia, eso es igual que el hombre o la mujer que se dedica en su vida normal a ser delincuente, ¿verdad? Y después usted lo ve que llegan a los 40, 50 años de edad o de 50 en adelante o de 40 en adelante y se ponen la mano en la cabeza cuando los hijos o las hijas salen prostitutas, salen delincuentes, salen todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Es que hay cosas que no es que necesariamente no se reparan, en este caso de la difamación, con dinero ni con cárcel. Entonces, señores, vamos a actuar bien, vamos a tratar. No es que uno comete errores como ser humano, pero en la medida que va aprendiendo y sabe cuáles son los elementos de juicio que usted debe tener para manejarse en la vida prudente, honorablemente, educadamente, con usted y con los suyos, póngalo en práctica. No venga a los 50 años, vuelvo y repito, a los 45 años a preguntarse el por qué. Fulana de tal, esa niña de 15 años salió embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo no sé, Dios me castigó, Dios no la castigó a usted. Usted la soltó a su Usted la libre. soltó porque usted se la crió en un ambiente sin control, sin moral, sin límites morales, sin supervisión. Entonces, es como todo en la vida. Si usted se va a agarrar, como dice Manuel, un micrófono y una cámara, para hablar sin los elementos de juicio, porque yo siempre he dicho que la comunicación, nosotros somos, como comunicadores, los responsables del equilibrio en este tipo de democracia, y sobre todo cuando la realidad es que hoy en día el partido de gobierno tiene la mayoría de los senadores, diputados, alcaldes. Entonces, tiene que haber un equilibrio para que exista una democracia o para que exista un modelo de gobierno lo más justo posible, la combinación entre aristocracia, oligarquía y democracia, para que podamos desarrollarnos y vivir en paz para el bienestar de todos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Ahora, lo que Manuel Rojas, y me atrevo a decirlo así porque lo conozco, y Ricardo Santileres van a agarrar un micrófono y a despotricar sin pruebas, a denunciar, y que en función de la famosa comunicación o del equilibrio. En nombre de la libertad de expresión, nosotros vamos a decir, fulano es un qué sé qué. No. Si usted tiene los elementos de que en una institución o tal cosa se están haciendo procedimientos inadecuados, usted hace la denuncia, pero usted tiene que tener como probar eso en caso de que se presente. Explicarlo, denunciarlo y tener la prueba. Tener la prueba. No porque fulano me dijo, o que todo el mundo sabe. Miren, señores, 500, 1000, 1 millón de presunciones no constituyen una prueba. Exacto. No es que todo el mundo sabe, o que todo el mundo supone. Usted no puede ir donde un juez diciendo, porque pequeño sabe y todo el mundo sabe que eso es así. No, y eso es así. En derecho lo que usted pueda demostrar. Demostrar, exacto. Entonces, Ángel Martínez se convirtió aquí, señores, en un referente de pruebas desde los Estados Unidos, de datos del FBI, de la CIA y de la DEA, que eran falsos, y aquí muchísima gente se hacían eco de eso y decían, no, pues yo tengo mi fuente en los Estados Unidos. No, usted tenía una fuente rota. Qué pena. Y por eso que digo, señores, las fuentes, incluso se lo digo a muchos amigos de gran renombre en el país, la fuente, revise su fuente, que a veces se dan y sueltan unas cosas y digo, miren, yo te tengo aprecio, revise esa fuente que te está dando ese dato, eso no es verdad. No, porque la fuente mía es infalible. Pues está bien, sigue ahí. Qué pena que la gente que usa estos medios, o que Dios nos da el privilegio, porque también es un privilegio. Es un privilegio. Este micrófono es un privilegio. Es un privilegio. Qué mala. Aunque pequeño, nos quiere quitar el privilegio, diga que no vamos, pero es un privilegio que nos da el doctor Andrés Enrique para nosotros expresarnos aquí. Y a ustedes por sintonizarnos. Y a ustedes cada día que nos sintonizan. Para nosotros es un privilegio tener esta cámara y este micrófono para que lo tiremos por la borda buscando dinero o buscando views, como dicen. Sin los elementos de juicio cuando tenemos las pruebas de... yo quiero un view, pero mañana con ustedes, que estén de regreso con nosotros aquí. A la 1 de la tarde, si Dios quiere, en vivo. Es el view que yo quiero. Políticas Públicas estará
estará de vuelta a la 1 de la tarde. Un servidor, Ricardo Sentinel, mi compañero Manuel Rojas, les desean feliz resto del día y buen almuerzo.